Días del año, FM Music. Siempre estamos. Llegó el momento de navegar por aguas del misterio. La ufología y lo paranormal. Llegó el momento de abordar a la barcaza de lo desconocido. Conduce Capitán UFO. Buenas noches, queridos amigos. Seguimos aquí en la sintonía de FM Music. Estábamos anteriormente de selección con música del recuerdo, con música que te traslada al pasado y para algunos los hace enamorar. Ahora comenzamos un nuevo episodio de La Barcaza de lo Desconocido, el clásico del misterio, lo paranormal y la ufología, tanto a nivel nacional, internacional y también acá comunal, acá en la 106.3 FM Music. Únicos acá en la comuna, que trae el misterio acá a la sintonía FM. Saludamos a la gente que se está uniendo a través del Facebook Live para que comencemos este nuevo navegar, este nuevo recorrido por temas que de verdad a mucha gente les causa miedo, les causa pánico, les causa terror. La idea de todo esto es que gocemos con la barcaza, con este clásico que fue podcast en primera instancia y a la vez también contemos algunos relatos, algunas historias, algunos hechos. Y si alguien quiere contar algo que le haya pasado en su juventud, algo que le haya pasado en algún momento de su vida, algún relato del misterio, lo paranormal, lo pueden hacer. Están las líneas habilitadas, los dos teléfonos están esperando, las secretarias ahí están atentas a tomar sus llamados al 22 836 3221 y al 22 835 9330. Son los teléfonos habilitados acá en la radio para que comencemos este nuevo navegar. Chicos, en esta oportunidad hemos traído a este nuevo navegar. Primero, saludarlos a todos ustedes. Un saludo gigante a mi querido amigo Alejandro Miqueles, que se encuentra delicado de salud, con su pronta recuperación para que lo podamos tener nuevamente acá. La semana pasada estuvo junto a nosotros y nos entregó un relato fascinante de Pampa y Uscuma y lamentablemente ya el día domingo sufrió un severo percance de salud que lo mantuvo súper en vilo. Yo creo que cuando se mejore voy a lanzar la talla de viajar al otro mundo porque estuvo a punto, literalmente. Así que de acá, de la barcaza a lo desconocido, le mando un gran saludo, un abrazo gigante y que se mejore luego. Así que, compadre, amigo mío, este programa va dedicado para usted, a usted que le gusta el misterio. Ya hay gente conectada a través del Facebook y comenzamos a saludar a nuestros partícipes, a nuestros navegantes que están ahí a bordo de la barcaza lo desconocido. Está Pato Cordero desde Melipilla que nos saluda, como siempre, con un gran abrazo. También Mario Holguín desde la cuarta región de Chile. Buenas noches, capitán. Anet López, buenas noches, capitán. Buen programa. Chao. Excelente. Jimena Palma, como siempre, junto a nosotros. Muy buenas noches, capitán. Ismael González, también saludándonos. Gabriela Castillo, bienvenida. La señora Patricia Román desde Talca, escuchándonos a través de la señal www.fmmusic.cl o puede ser a través del Facebook Live. Y también Gabriela Castillo dice, gracias Pati. Se están compartiendo. Y quienes están en sintonía, aprovechen, compartan esta transmisión para que más gente pueda llegar al misterio, a lo paranormal. ¿Ya? ¿Les parece? Vale. Entonces, comenzamos. Damos inicio a este nuevo navegar de la barcaza de lo desconocido. La música lo amerita. La banda sonora que hemos contratado para poder tratar estos dos temas que traigo el día de hoy, estos dos relatos, lo ameritan. El miedo, el suspenso, la brujería, muchas veces involucrado aquel ser estipulado en la Biblia como el diablo,
van a estar presentes el día de hoy. Y saludando, aprovecho ahí de saludar a Claudia Abarca desde Curacaví y también a Eva Aguirre. Buenas noches, capitán. Gracias a ustedes por estar en la transmisión del día de hoy. Hace semanas atrás hablamos en referencia a los grimorios. No sé si ustedes se recuerdan. Un caso que traje desde la comuna de Recoleta. Sucesos paranormales que pasaron en aquel sector, en aquel lugar, que estaba involucrado un libro extraño, un grimorio. Para muchos desconocido, pero es un libro que está enmarcado dentro de lo que es el ámbito de la brujería. Se utiliza para poder utilizar mancias y cosas por el estilo. Hasta ese momento era conocido como un libro antiguo, nada más. Pero a pasar con el continuar del tiempo, lo comenté la semana pasada, que acá en Curacaví también existía uno, que era de color café, que estaba en el sector de Cerrillos. Pero por esas casualidades de la vida, uno de estos relatos está involucrado directamente a uno de esos libros, con autores desconocidos, que están fabricados de manera rústica y artesanal, que encierran enigmas, encierran misterios, que quizás nunca vamos a descubrir. Pero a aquella familia que suscitó aquel hecho, comentado exactamente hace 3 semanas atrás, no pudieron creer lo que observaron cuando eran niños. Nos vamos a referir a una familia de campo, a una familia humilde que, como es costumbre en los años 60, 65 más o menos, en el sector de Curacaví, no voy a decir la localidad porque pidieron, en este caso, anonimato para que los actuales habitantes del lugar no descubran el terror que vivieron en aquella época y que vivían también en ese sector. Nos vamos a referir a una familia humilde de aproximadamente 8 hermanos que vivían en una casa de adobe pintada de color blanco, con esas clásicas tejas antiguas, con vigas de alerce, de roble, con un piso de solamente de tierra, que vivían plácidamente disfrutando de sus maldades de niñez. Iban al río, en este caso el estero Puangue, cuando eran jóvenes, a cazar ranas y muchas veces a capturar ranas porque se comían aquellos patos pequeños que iban a nadar cerca de la orilla del río, pejerreyes y muchas otras cosas más. Pero entre ellos la maldad nunca existió, sino que era solamente una sensación de aventura, de descubrir cosas nuevas, de involucrarse en sectores que no deberían haber estado ahí. Esa es la palabra. Y una tarde de verano se les ocurrió a este grupo de jóvenes, y nos referimos a 4 de los 8 hermanos, poder ir al previo del frente, a una casa, más bien una choza, donde vivía una familia que todo el sector hacía alusión de que eran brujos, que practicaban hechicería, efectuaban males de ojos, pero nadie creía. Para ellos era una historia más, quizás por su padre, que a la orilla de la hoguera siempre les comentaba historias de terror para que se durmieran con miedo y le tuvieran miedo a la noche para que no salieran a hacer sus maldades. Pero aquella tarde de verano cambiaría su forma de pensar ante aquella familia. En esta casa, ubicada acá en Curacaví, cerca del río Puangue, en un sector bastante conocido y quienes transitan hacia Melipilla, esta casa estaba al frente de una gran higuera. Imagínense aquella higuera que los 4 niños tenían que abrazarse para poder rodearla. Era muy antigua, muy vieja. Y según lo que estipula la mitología y también el estudio de la brujería, grimorios, el Maleus Maleficarum que salió de Europa para castigar a las brujas en la Inquisición, hacían alusión que la higuera
era aquella planta que tenía prohibido poder florecer porque era producto del malévolo, del cola de flecha, de aquella entidad que vive bajo tierra, que atormenta a las almas pecadoras que tienen prohibido ingresar al cielo. Eso es una historia. Eso está relacionado a la recopilación de datos a través de mucho tiempo, haciendo alusión de que la higuera pertenece a una planta maligna. Yo viví muchos años al lado de una, nunca lo pude comprobar. Sí, voy a decir, daba mucho miedo. La sombra era una penumbra increíble, una penumbra que causaba mucho pánico. No me gustaba acercarme a ese sector. Y claro, no florece. Pero ese es uno de los pocos árboles, aparte de los limones, que produce fruta durante 2 veces al año. Las brevas y los higos. Y en una de aquella producción, estos jóvenes decidieron merodear aquella propiedad privada. Cruzaron el camino principal, un camino de tierra lleno de piedras, donde transitaban carretas y autos antiguos, estamos hablando de los años 60, transitaron y corrieron hacia aquella higuera para poder sacar aquel fruto delicioso. Para ellos era un premio poder sacar aquellas tan grandiosas delicias, según lo que nos cuenta este testigo. Pero lamentablemente, al momento de llegar cerca de la higuera, donde estaba el alambre de púas que dividía el sector o marcaba el sector privado de aquella familia conocido como los Quiques, ¿por qué dirán eso? Porque siempre pasaban ocultos, nunca salían de la casa, siempre con las cortinas cerradas. Según ella, la que me cuenta aquel relato, le decía a los Quiques porque pasaba escondida, igual que aquellos animales muy parecidos a... Hay un tipo de animal, no me recuerdo en este momento, que es alargado y que se esconden bajo tierra. Por ende, ahí está la definición del apodo de los Quiques. ¿Qué pasó? Que al buscar aquel fruto de la higuera, se encontraron con uno de los vecinos, un hombre delgado, que los huesos sobresalían de su cuerpo, de barba muy contundente de color blanca, con un pelo desordenado, como quien se hubiese echado tierra en el pelo y se lo hubiese desordenado. Hurón, exactamente, Mario Holguín. Los Quiques se parecen mucho a los hurones, para que se hagan una idea. Excelente, amigo Mario. Observaron a aquel señor que estaba sentado en el piso, desnudo, su cuerpo lleno de tierra, como quien se hubiese revolcado durante toda la tarde en aquella polvorienta parcela o terreno. Estaba sentado con las piernas cruzadas. Imagínense una posición loto para quienes practican el yoga. Súper cómodo, con un libro aproximadamente, haciendo mención con nuestra testigo, de entre 30 a 40 centímetros. 40 por 30. ¿Les hace conocida aquella definición o descripción de ese libro? Al parecer mío lo comentamos en otro programa, en un capítulo anterior. Para estos niños, les fue extraño ver a aquel caballero que rara vez lo habían visto, solamente lo observaban cuando salía a buscar agua en unos baldes plásticos. Pero divisarlo bajo aquella higuera, totalmente desnudo, lleno de tierra, sentado con las piernas cruzadas en el piso, a los pies de la higuera, al lado del tronco, con un libro de color café, las páginas eran del color del té, solamente hacía un juego de la siguiente forma. Quienes están viendo en este momento a través del Facebook Live se van a dar cuenta la descripción, pero quienes están escuchando a través de la radio, este señor tenía estirados sus brazos de esta forma, movía los dedos sobre aquel libro puesto en las piernas, y dentro de ese libro habían dos figuras que habían sido construidas con pequeños palitos de este porte más o menos, pero con forma humana. ¿Qué hacían este par de supuestos hombres de madera?
bailaban sobre este libro de manera misteriosa. Pero este señor comentaba algo totalmente extraño para ellos. Y lo único que se recuerda a este testigo, y espero disculpen lo burdo de la forma en la cual lo voy a hacer, se escuchaba de esta forma. Como si estuviese cantando, pero en un idioma extraño, y la voz no salía. Y movía el cuerpo, aspiraba mucho aire, botaba, seguía haciendo aquella mancia, porque para mí era una mancia, era algo relacionado al ámbito brujeril. Y me van a creer que, al igual que una película de suspenso o de misterio, ¡pam! Uno de estos jóvenes pisa una rama y con tal ruido que el señor, o el viejo como ella le decía, abre los ojos y tiene una cara de lunático, una cara totalmente desesperada, y respiraba muy agitado. Deja de mover las manos, y esas dos figuritas de madera pequeñitas que estaban sobre el libro, ¡pah!, caen de manera abrupta. Y sin pestañear los queda mirando de una manera totalmente fuera de sí, totalmente desorbitado. Los niños quedaron, según nos cuenta la testigo, quedaron ahí estupefactos, quedaron congelados. No sabían qué hacer. Imagínense estar a las horas de la tarde, a esa hora en verano, 8 de la tarde, 8:30, hora casi cercana a la oración, encontrarse con ese espectáculo y descubrir que el señor, o el viejo como ella decía, los quede mirando de manera agónica, desesperado. Y lo único que les dice es: ¿qué están haciendo aquí, cabros de miércoles? Lo único que hicieron en aquel momento ante ese suceso tan increíble para ellos fue salir corriendo y gritando hacia la casa de su madre. Cruzaron un parrón súper largo, patearon la puerta y se fueron a sus piezas. Pero en el momento exacto que ellos habían ingresado, comienzan a llamar de afuera, desde la puerta de madera que tenían como ingreso. Era el vecino. Sí, de la familia de los Quiques, que llamaba atentamente, vamos a cambiar el nombre, a la madre de los hijos. Gritaba: ¡Elba! ¡Elba! Sin parar. En esto la señora sale, y ahí pasa que este señor les hace mención que sus hijos, sus querubines, sus niños, habían ingresado sin permiso a su terreno y habían sacado higos. ¿Qué pasó? La tunda que le dieron a ellos fue tremenda. ¿Por qué? Porque la madre ya les había advertido: no fueran a jugar hacia ese sector, ni mucho menos a sacar nada. No es su casa, no tienen por qué ir. Les dio una zunda con unas varillas, patadas, lo que llegaba. No lo podían creer. Se murieron de miedo con lo que observaron. Y aparte la zunda que tuvieron es inolvidable. Actualmente nuestra testigo tiene cerca de 58, 55 años de edad. Un poquito más. Y aún recuerda aquella zunda que le dieron y aún le duele. Ya esta señora Elba, que es nombre ficticio, falleció en los años 90. Pero aún recuerda cómo les advertía una y otra vez: cabros de miércoles, les dije, no fueran a decir a la casa del vecino. ¿Cuántas veces les dije? ¡Pah! Golpe. Y así fue por bastante rato hasta que comprendieron, de manera agónica, que no deberían ir, no deberían acercarse al lugar. ¿Qué es lo que pasó después? Eso corroboraría o sería partícipe dentro de este relato, que no solamente los niños pudieron ver aquella horrible visión, sino que a la semana siguiente lo que pasaría marcaría sus vidas por el resto
por el resto de su existencia, escondiendo misterios y algo agónico que estaba por suceder. Así fue esa semana agónica para ellos, porque el reto que tuvieron fue increíble, fue abismante. Pero pasada una semana, a la misma hora de la noche, tarde noche, uno de sus hermanos, que era uno de los mayores que no había participado de aquel evento, estaba en su pieza acostado en su cama, se había quedado dormido, mientras todos estaban en el living, pero un living rústico con una mesa con un mantel antiguo, la cual la luz estaba solamente encargada de las velas, y escuchan un ruido que venía desde la pieza, de la pieza de Esteban. Cambiamos el nombre del testigo, no tenemos autorización para entregarla, pero Esteban, desde la pieza de Esteban quiero decir, se escuchaban unos gritos, no gritos, gemidos. Según lo que ella reproduce, era como que alguien estuviese sobre él. Sonaba la cama, que era de somera antigua de color café, metálica, esa clásica de campo. Y todos quedaron, ¿qué está pasando acá? Pero estaba su madre ahí y su padre. Estaba toda la familia reunida. Habían terminado hace muy poco de tomar once. Pero se dieron cuenta que los niños tenían razón. Y les voy a contar por qué. Cuando la madre les daba la zunda, que en aquel momento cuando el vecino los fue a acusar, ellos hacían mención que el Quique, así le decían, estaba debajo de la higuera y que estaba haciendo cosas extrañas con un libro con letras de colores. Pero la madre no les creía. Los golpeaba, obvio. Ustedes recuerdan en aquellos años, la amabilidad familiar no era tanto como ahora, que los niños uno los grita y los demandan a los papás. En aquel tiempo no. Era hasta quedar sin lágrimas en los ojos. No les creía a su madre de lo que habían pasado. Ahora, ¿qué pasó con todo esto? Fue que ellos, al momento de poder ir a ver a Esteban del por qué estaba gritando, gimiendo, en este caso gimiendo, fue la sorpresa que se llevaron al abrir la cortina, porque no tenía puerta su pieza. Y el Esteban estaba saltando en su cama. Imagínense un pez fuera del agua, chapoteando, pero sobre su cama. Y en la ventana, sentado como clásica característica de los duendes que están sentados en cuclillas, estaba el Quique, el vecino, con el pelo desordenado, desnudo, con las manos exactamente igual como lo habían visto los niños. Pero en este caso estaba haciendo el mismo truco, pero a Esteban. Y como se percató que habían abierto la cortina por el sonido de las argollas de alambre que estaban fabricadas por el mismo padre, se fumó. ¡Pah! De la nada, se fue. Y Esteban cae en la cama. ¿Qué creen ustedes que pasó con todo eso? No se acercaron más hacia la casa de los vecinos. Recordar que en esos tiempos lo que era el aspecto de brujería y misterio, paranormal, lo que sea, era mirado con mucho respeto. Era mirado de aquella forma que no tenías que acercarte, era malo. La maldad existía en aquellos momentos. No debían acercarse, no deberían ir al lugar. Y así fue por bastante tiempo. Lo santiguaron, lo llevaron a la iglesia. Él se sentía impecable, nunca le pasó nada. No sufrió ningún mal, no se enfermó, siguió su vida cotidiana tal cual lo había hecho hasta el momento. Pero quedaron con la duda de qué estaba haciendo
ese viejo, porque así lo llamaban, ¿por qué estaba ahí? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba en la ventana haciendo ese tipo de cosas a Esteban? No se explican. Y así pasó el tiempo. La testigo nos comenta que habrán pasado unos 3 o 4 meses más o menos. No se habían olvidado totalmente del tema, pero sí se había perdido un poco en el tiempo. Mantenía ese respeto, mirando siempre hacia la casa de los vecinos. No acercarse, era como una clásica película en el bosque donde encuentras una choza, como la película La Bruja, algo así. Pero en un momento X, meses después, era temprano, 4 de la tarde más o menos. Ellos acostumbraban venir acá a Curacaví a comprar. Aquí quizás voy a cometer un error. No sé si en aquellos años 60, estaba todavía el supermercado Martínez, o sea, el supermercado Martín, que está acá al lado de la primera compañía de bomberos. Los años 60, creo que sí. Según lo que nos cuenta la testigo, venían cuatro hermanos más la mamá a comprar las cosas los fines de semana. Harina, azúcar, aceite suelto, grasa y otras cosas. Y que al momento de volver a la casa en taxi, al bajarse del taxi y dejar las cosas en la entrada de aquella puerta de madera que daba hacia el camino, la madre abre la puerta para ir a buscar, en este caso a su marido, que estaba en labores de campo, quizás arriando las vacas, trabajando o arando el terreno con los caballos, para que entrase aquel quintal de harina, de azúcar y otras cosas más que habían bajado del taxi. Comienza a caminar por el parrón y la puerta se abre abruptamente de su casa. Y la manera en la cual nuestro testigo nos comenta lo que vio, lo hizo con lujo y detalle. Porque de la puerta de la casa se escucha un grito gigante. Se abre de golpe y los 4 hermanos más la mamá quedaron blancos. El pánico, el miedo los había inundado. Del interior de la casa, según lo que nos cuenta la testigo, sale un tipo de manta de color café pegada al piso. Imagínense cómo se mueve una mantarraya en el mar. Eso fue lo que me comentó. Como a ella le encanta ver el Discovery Channel, ver los documentales de la vida marina, se movía exactamente igual a una mantarraya por el piso. Dice que era gigante, era del tamaño de un brazo abierto, así como estoy yo en este momento en la radio, lo que nos pueden observar. Abran sus brazos, una manera de abrazo, y ese era el tamaño. Pero venía con una cabeza. En la cabeza venía, o era la forma de la cabeza de la vecina, de la señora del Quique, de esa familia de los Quiques, que muchos del sector, ojo, según lo que nos comenta, hacían alusión que eran brujos. Y sale gritando por la puerta entre medio de los niños y se pierde de la nada, cruza el camino y se pierde entre medio del pasto, de la chépica que estaba ahí en la orilla del camino. Imagínense cómo quedó aquella familia. Dice, a mí, yo solamente acordarme de la manera en la cual nuestra testigo me comentó aquel relato, a mí me da escalofríos. A mí me está dando mucho frío en este momento, porque recordar aquel momento era como volver o estar inmersos dentro de su cabeza, viendo los recuerdos de aquel suceso. De verdad, a mí me causó mucho miedo estar en ese relato, de poder encontrarse con ese tipo de cosas. Es increíble, de verdad. Quizás no tengo la forma de demostrarlo, no tengo las pruebas para decir esto, muchachos, está avalado por la ciencia y es verdad. Pero ustedes saben que el misterio y lo paranormal se basa en supuestos, es lo que comenta la gente. Pero acá en la barcaza de lo desconocido traemos a colación aquellos hechos
antes que el tiempo se encargue de borrar. Así como lo dice mi libro. Dejarlo acá, por lo menos estipulado en audio, en video acá en Facebook Live, que estamos totalmente inmersos en algo desconocido, que no tiene explicación, no sabemos qué es lo que es. Pero aquella familia, estamos en el año 2021, aún se recuerda el suceso con la familia de los Quiques. Vamos a sacar muchas conjeturas, muchas respuestas. Cada uno sabe si creer o no. Siempre lo he dicho. A mí no me crean lo que yo les digo. Saquen sus propias conclusiones, investiguen, indaguen. A mí me encanta poder recopilar relatos de personas de campo que han visto sucesos que no estaban, algunos que ya partieron, dentro de su lógica de creencia o también de su inocencia. Sí, está bien, estaban inmersos en mucho misterio, en muchos sucesos paranormales que venían de herencia, de padre a hijos, de abuelos a nietos, que se contaban o se comentaban en aquellas hornillas gigantes en las noches antes de ir a dormir. Y ahora he traído acá a la barcaza de lo desconocido este caso. Sí, muchas dudas van a quedar, obvio. Pero de manera particular a mí, en lo personal, recordar el hecho, no sé por qué, me causó un frío tremendo, que ya me siento incómodo al comentar este tipo de hechos. A mí una persona, no voy a decir quién, hace muy poco se acercó a mí y me dijo que no hablase más de estos temas porque son delicados. Gente de campo. Pero no podemos olvidar nuestro folclore. Las historias del campo que no podemos olvidar. Si alguien quiere comentar algún relato o algo que le haya suscitado, está en las líneas habilitadas acá de la radio. El 22 836 3221 y también el 22 835 9330. El 22 836 3221 y el 22 835 9330. Son los teléfonos que están acá en la radio para que ustedes puedan comentar, si lo desean, su experiencia, sus relatos, algo que les haya suscitado en algún momento. Y descubrir que no solamente a nuestros testigos les han pasado, sino que a ustedes, sí, ustedes, también fueron partícipes de algo similar. La gente está ahí ávida mirando el programa a través de Facebook, comentando. Saludo a Julia Vázquez, que está viendo este programa también. A Claudio Durán, muy buenas noches, querido amigo, por estar acá presente en la barcaza de lo desconocido. Y avanzando el tiempo, avanzando el programa, tenemos que seguir con el segundo relato. El día de hoy les traje dos. El primero relacionado a la brujería. Pero este caso llama mucho la atención. Lo conocí antes de la pandemia en una de las salidas a terreno, disculpen, que me tocó entregar charlas con un grupo de astronomía que hay acá cerca en Casablanca, dando una charla a más de 40 personas. En la noche con un cielo estrellado, comentando, diciendo sobre los ovnis, los misterios del universo, el cosmos, el espacio, la última frontera, como dicen en Star Trek. Pero misteriosamente, uno de los asistentes, finalizada aquella charla que yo pude entregar, se acerca tranquilamente a hablar conmigo y me pregunta de esta forma:
Oiga, don Mario, ¿usted cree en el diablo? Imagínense el color que yo coloqué en ese momento cuando me hicieron esa pregunta. Yo le respondí sinceramente, mira, no sabría qué responderte, yo soy católico, creo en Dios y también la existencia de ese desgraciado que vive ahí abajo, así lo dije de esa forma. Pero, ¿por qué me hace esa pregunta? Era una dama muy amable. Estaba bien abrigada porque hacía mucho frío en aquella fecha del año 2019. Me comenta de esa pregunta porque en un sector en Casablanca también había una familia que su casa era gigante, de adobe, con grandes vigas de madera cubiertas con tejas coloniales y el piso cubierto por baldosas, en la cual de un día para otro, sin ningún cuestionamiento, porque aquí no hubieron del porqué, no, de un día para otro, comenzaron a pasar cosas extrañas en ese lugar. Se movían los platos, caían al piso, se quebraban. Se movían las sillas, cosa que lo he podido comprobar lamentablemente. Sí, se puede mover las sillas solas, y no se lo recomiendo a nadie. Arañaban las paredes, golpeaban los vidrios, y así sucesivamente. Era muy similar a lo suscitado en Cutún, cuarta región de Chile. La casa embrujada de Cutún. ¿Quién se acuerda de ese caso? ¿Se acuerdan o no? Muy similar. Hablamos de la nomenclatura del caso en sí, por los sonidos que habían en las ventanas, en la pared, las cosas que caían. Pero esto iba a ser mucho más allá. Por ahí nos dice Mario Holguín, dice. Carlos Quesada también ahí nos está saludando, Comida China, Álvaro Saavedra, Víctor Hidalgo de Estados Unidos también nos está saludando. Aprovecho este vacío legal dentro del caso, dentro de este suceso, ya que están ahí saludando. Catherine León también es que nos está viendo. Richard Orellana dice, saludos compita, acá Alvarito, buen programón. Genial. Entonces nos vamos a ir los años 80 a esta casa, ubicada en la localidad o comuna de Casablanca, quinta región de Chile. Muy cercano acá a Curacaví, estamos a unos 20 minutos, menos inclusive. Con el tiempo comenzaron a pasar cosas muy extrañas. Pero de un día para otro, como esto llegó, esto se intensificó. Ya que una de las habitantes de la casa ingresó en la noche y quedó congelada. No se podía mover. Estaba quieta en el umbral de la puerta. Sus hermanos estaban atrás mirando y empujándola. Oye, ¿qué te pasa? Ingresa, dale, quiero entrar a la casa. Y desde el fondo, recuerden que estas casas eran gigantes, desde el fondo de esta casa, en la oscuridad, se escucha una risa. Una risa malévola, como que alguien estuviese jugando con algo. Esta joven no se podía mover, estaba congelada totalmente. Y lo único que observan los jóvenes por el costado de esta niña, se movían de un lado para otro para poder ver, vieron una silueta grande de aproximadamente más de 2 metros, muy ancha, con unas alas cornamentas, y que comenzó a colocar sus garras en las paredes de adobe y comenzó a escalar hacia el techo. Y comenzó a mugir exactamente igual que un toro en el campo. Fuerte. Sus ojos eran de color rojo ámbar, brillantes. Lo único que hacía esa entidad o esa cosa que comenzó a escalar el techo
por las vigas gigantes de aquella casa de adobe, era mirar a aquella niña que estaba inmóvil. Estaba inmóvil. Y en ese momento esa figura extraña, corpulenta, gigante, se comienza a difuminar y comienza a bajar por la pared rápidamente. ¡Pah! Según lo que nos comenta esta testigo en aquel momento de la charla que habíamos dado ahí en Casablanca, había esos clásicos muebles alargados, no me acuerdo el nombre, que estaban hechos algunos de eucaliptus o de pino o madera bien fina. Los antiguos muebles que tenían las abuelitas. ¿Quién se recuerda de ellos? Muy similares a las vitrinas, pero en este caso era un mueble solamente alargado. Si alguien me puede ayudar en la transmisión para saber el nombre de esos muebles, se lo agradecería mucho. Pero esa sombra, al caer, este mueble gigante pesado se mueve, se comienza a tambalear como si algo estuviese abajo. Pero este mueble estaba directamente hacia donde estaba la niña, congelada aún, y sus hermanos la querían mover y no la podían. No podían por ningún motivo. Era como si estuviese anclada al piso. Se escucha un mugido más grande aún, y esa sombra que estaba por lo menos detrás del mueble que lo estaba empujando y hacia abajo, ¡pum!, desaparece en el piso. Y misteriosamente hacia la niña que estaba congelada se comienzan a abrir grietas por las baldosas del piso. Se comienza a acercar como si algo estuviese acercándose por abajo y las baldosas comenzaron a romperse. Ta, ta, ta. Una tras otra, pero de manera lenta. Y esta niña que estaba congelada mueve la cabeza hacia atrás y comienza a decir palabras extrañas, palabras raras. Estos niños no comprendían. Llegó la madre al lugar, comenzó a gritar, llegó más gente del sector y comenzaron a rezar. A rezar, a rezar, a rezar. Y de un momento a otro, la niña lanza un suspiro gigante y se lanza a llorar. ¿Qué había pasado ahí? ¿Que esta niña recién se pudo mover? Lo único que hacen es abrazarla con mucha fuerza. Ella estaba fría, fría como el hielo. Y lo único que ven que esa sombra va hacia el techo, da un grito y desaparece. Quedaron las marcas en el piso, en el sector donde las baldosas estaban rotas. El buffet, como nos dice Julia Vázquez, gracias, me recordaste el nombre, el famoso buffet. Se preguntaron qué había sido eso. Los lugareños comenzaron a llegar a la casa porque los gritos fueron estremecedores por parte de la madre sobre todo y también de los niños. Como dice Mario Holguín, claramente puede haber sido alguna posesión fallida, pero ellos observaron la entidad que estaba en el lugar, el tamaño, las alas, las cornamentas, el color de los ojos y la figura oscura. Si ustedes me preguntan a mí cómo me lo imagino, quizá va a sonar irrisorio, como el Balrog del Señor de los Anillos. Yo le hice exactamente lo mismo, que al momento del relato yo lo imaginé y le hice mención, oiga, disculpe, ¿usted lo vio como un Balrog? No sé si vio el Señor de los Anillos, no lo había visto. Pero lo único que dice que eran cornamentas que salían de su cabeza y esas alas negras mientras se movía agarrándose de la pared de la casa de adobe, los dejaría marcando para el resto de su vida. Pero lo increíble, que nunca más pasó nada en aquella casa. Nunca más supieron de aquella entidad que causó aquel pánico, que pudo haber sido una posesión fallida y que gracias a los rezos de la familia pudieron salvar a aquella infante. Lo interesante de todo esto, queridos navegantes de la barcaza Lo Desconocido, es que está la posibilidad de conocer la casa.
está en Casablanca. Tenemos visitas de nuevo, el niño anda dando vuelta. Ya, dato aparte. Está la casa ahí en Casablanca, está ahí, se puede ir a visitar. Lamentablemente justo cayó pandemia y ahora estamos organizando la salida para llegar a ese lugar y poder estar ahí en ese sitio donde aquella aparición causó miedo, pánico a esta familia campestre. Ahora quedaron más dudas que respuestas, eso es obvio. Pero, ¿qué me dicen ustedes? ¿Habrá sido alguna posesión fallida, como dice Mario Holguín? ¿Pudo haber sido alguna entidad de otro plano? ¿Algún espectro? ¿Algún demonio de baja categoría? ¿Habrá sido brujería? Yo creo que el único que va a tener la respuesta va a ser la niña que tuvo aquella experiencia, que ya no vive acá en Casablanca. Está en el sur de Chile, muy lejos. Pero en algún momento vamos a hablar con ella para que nos diga in situ, en el momento, lo que pasó. Según lo que dicen, lo que nos contaba este testigo, en el momento ya no se acuerda de nada, absolutamente de nada. Sí, que en un momento entró a la casa y después despertó muerta de frío. Nada más. Pero créanme que en algún momento todo esto se puede saber. Pero lo más misterioso de todo esto es saber qué diablos fue aquello que vieron los niños en la casa de Casablanca. Con eso, queridos amigos, hemos finalizado este viaje por aguas del misterio a bordo de la barcaza Lo Desconocido. El clásico del misterio, la ufología y lo paranormal. De podcast a FM, de FM a Facebook y mañana en YouTube. Quiero agradecer a todos ustedes que nos hayan acompañado en este navegar, que de verdad el día de hoy hasta a mí me causó miedo, me causó pánico con el primer caso. Recordar solamente como lo decía la testigo, pero eso es lo increíble de todo esto, que nos podemos encontrar con muchas sorpresas en todas partes. Y más de alguno de ustedes también va a decir, oye, ¿sabes qué, capitán? A mí también me pasó esto. Y eso es lo interesante de todo esto. Sí, en primera instancia puedes buscar respuestas y convertir estas hipótesis de lo paranormal, estos supuestos, pasarlos a una teoría, poder encontrar las pruebas para que algún día la ciencia pueda decir, ¿saben qué? Esto existe. Dicen, oh, es muy temprano, after. No, acá el programa dura 1 hora, lamentablemente. Si tuviésemos más auspiciadores, podríamos tener el programa un poquito más largo, pero no se puede. Así que, bueno, me despido, queridos amigos. Gracias por haber estado acá junto a Mario González, Capitán UFO, en este maratón de 3 horas el día de hoy, antes en Deselección y ahora acá en la barcaza de Lo Desconocido. Gracias a todos ustedes y nos encontramos el sábado. Bueno, el sábado pasado no tuvimos el trasnoche por X motivos, problemas de comunicación con que nos provee internet. Bueno, pero este sábado vamos a intentarlo, ¿ya? Igual es mucho el agotamiento. Vamos a hacer el esfuerzo para estar el sábado en la barcaza, ¿ya? Ya, chiquillos, gracias a todos los que nos estuvieron viendo a través de Facebook, a través de la señal online y también a través de la sintonía del 106.3 FM Music en Curacaví. Cuídense. Y nos estamos encontrando, se me lenguó la traba, despidiendo ahora. Ahora sí, cuídense. Y nos estamos encontrando en otra oportunidad. Llegó el momento de navegar por aguas del misterio. La ufología y lo paranormal. Llegó el momento de abordar a la barcaza de lo desconocido.
Conduce Capitán UFO.